¿Ustedes recuerdan cómo le decían nuestros padres a esto? Atari, exacto. ¿Y saben cómo le decían a esto? También le decían Atari. Pero ¿cómo le decían a esto? Maquinitas. Y es justo en las maquinitas donde comienza la historia de cómo los videojuegos transformaron mi vida. Cuando yo era muy pequeño y siempre me pedían que fuera a hacer un mandado o una compra a la tienda de la esquina, era la oportunidad perfecta para pararme frente a unas maquinitas y entrar en un mundo completamente diferente, donde yo era el héroe, donde vencía a los malos, donde rescataba a la princesa, pero sobre todo donde podía controlarlo absolutamente todo dentro del juego. Pero aparte de lo que pasaba dentro de la pantalla, afuera comenzaban a formarse otros niños, algunos para darme consejos, otros para alentarme y hacerme barra, y otros niños simplemente estaban esperando su turno porque también los habían mandado a comprar algo a la tienda y solamente estaban pensando en las maquinitas. Casi siempre me gustaba ir con mi hermano mayor porque era el que me ayudaba en dos misiones. La primera era vencer a todos los enemigos del juego. Y la segunda y la más importante era regresar a la casa y aguantarnos el regaño de nuestra madre por haber llegado tarde. Y lo más probable, haber comprado lo que no era por estar solamente pensando en las maquinitas. Cuando crecí y estaba en el colegio, por lo general me reunía con mis compañeros a la salida de las clases y nos íbamos a unas casas adecuadas con las consolas más populares. Ahí pasábamos horas, 3 o hasta 4 personas frente a una sola pantalla, porque era mucho más barato y nos ayudaba y nos servía para jugar más tiempo. Hablamos incluso con compañeros que en el salón no cruzábamos una palabra, porque en ese momento encontrábamos algo en común con lo cual nos podíamos divertir. Después, estudiando ingeniería de sistemas en la universidad, comencé a reunirme con mis compañeros en la casa de alguien que tuviera una consola. Era la oportunidad perfecta para hacer los trabajos y pasar todas las noches venciendo los niveles. Inclusive los juegos de terror eran más soportables ya que el susto era compartido. Siempre me había gustado muchísimo dibujar. Entonces, después de ingeniería de sistemas, comencé a estudiar diseño gráfico. Y el diseño gráfico me llevó a encontrar el desarrollo de videojuegos. Pude unir dos cosas que amaba mucho: dibujar y crear mis propias historias. Pero cuando entré al desarrollo de videojuegos, me di cuenta de algo que transformó mi pensamiento. Y es que una cosa muy diferente era jugar los videojuegos y otra hacer los videojuegos. El cambio fue tan drástico que en esa aventura comenzamos aproximadamente 20 apasionados por el desarrollo de videojuegos y terminamos solamente 6. Así como en los juegos, los jugadores poco a poco fueron siendo eliminados. De esas 6 personas, en este momento, 3 formamos una empresa en la cual actualmente estamos creando videojuegos. Y comenzamos a investigar y descubrimos que los videojuegos habían comenzado a transformar las maneras y las formas en las cuales los consumíamos, los hábitos de consumo. Habíamos pasado de ir a la esquina, a la tienda de la esquina en las maquinitas, a jugarlos, a tener en este momento en el bolsillo el juego que nosotros quisiéramos en la palma de nuestras manos para poder jugarlo en alguna fila o inclusive también mientras estamos haciendo algún mandado o alguna compra. Pero seguimos investigando y encontramos que los videojuegos aquí en nuestro país, en Colombia, están comenzando a transformar ciudades. Se están utilizando videojuegos para reconstruir una ciudad perdida, como Raíces de Armero. Se utilizan videojuegos también para enseñar sobre cultura y tradición, como se está haciendo con Historias de Popayán. Se están utilizando los videojuegos para evidenciar las víctimas del conflicto armado en Colombia, o incluso para enseñarnos cómo es y cómo vivía una cultura precolombina, cómo se realiza en Novamundi. Y en esa investigación encontramos que los videojuegos estaban comenzando a transformar el aprendizaje. Se utilizaban videojuegos a nivel mundial
como Minecraft Edu para enseñarle a los niños la resolución de problemas y la gestión de recursos. Se están utilizando juegos como Dragon Box para enseñar a los niños sobre álgebra. Y el enemigo final es Baldor. No, mentiras, pero sería una excelente idea. Y encontramos también que así como los videojuegos habían transformado nuestro mundo, el día de hoy vengo a transformar su manera de pensar sobre los videojuegos. Bueno, por lo menos vamos a derribar 3 mitos importantes sobre los videojuegos. 3 paradigmas. El primero, que son una cosa de niños. El segundo, que son un hobby. Y el tercero, que son una pérdida de tiempo. Los juegos, el primero, sí, son una cosa de niños, porque está comprobado por allá en el año 1938, gracias a Johann Huizinga, que los juegos son una herramienta básica y esencial para el aprendizaje. Por lo tanto, no solamente somos Homo sapiens, como el hombre que piensa, sino también él postuló que somos Homo ludens, el hombre que juega. Cuando somos niños, aprendemos por medio del juego las habilidades que necesitaremos cuando vayamos a ser adultos. Y no solamente pasa con nosotros como humanos, sino con la mayoría de las especies de mamíferos, como lo podemos ver nosotros en perros, en gatos, en diferentes tipos de felinos que entrenan por medio del juego cómo pueden cazar su presa. Segundo, son un hobby. Sí, son un hobby, pero no para la industria de los videojuegos. Una industria tan grande que les voy a explicar más o menos cómo funciona el desarrollo de un videojuego. Un día, una persona, un escritor que puede ser el desarrollador de videojuegos, comienza a crear una historia. Entonces comienza a decir que vamos a colocar a un fontanero en un mundo de tuberías que quiere rescatar una princesa mientras aplasta tortugas y otros hongos que están enojados. Es una muy buena idea, ¿cierto? Después el diseñador comienza a crear los personajes, comienza a crear los mundos, mientras el programador ingresa dentro del software de programación y de videojuegos unos cubitos y unos cuadritos y unos círculos para comenzar a probar las mecánicas básicas del videojuego y pensar y saber y evaluar si es divertido o si hay que cambiar de idea. Mientras eso sucede, el músico comienza a crear todos los sonidos que escuchará el jugador en esa experiencia. Y finalmente, cuando se tiene un producto pequeño, la persona de ventas, que muchas veces también es el administrador, se va en busca de algún tipo de personas o inversores que quieran inyectarle capital al videojuego. Entonces, como pueden ver, es un hobby que se convierte en una pasión y que aparte de eso está alimentando una industria inmensa. Tercer mito, es una pérdida de tiempo. Pues no es una pérdida de tiempo para la industria de los videojuegos, que por si no lo sabían, el año pasado facturó cerca de 180.000 millones de dólares a nivel mundial. Es una industria tan grande que supera las ganancias del cine y la música juntos. Para no ir más lejos, no sé si ustedes sabían y se enteraron de la compra que hizo Sony a la empresa llamada Bungie, los creadores de Halo, por 3.900 millones de dólares este mismo año. Postdata, Halo no venía incluido. Pero entonces comenzamos a ver todo este tipo de signos dentro de la sociedad. Los videojuegos habían transformado vidas, transformaron mi vida. Habían transformado la sociedad, la educación, nuestros hábitos de consumo. Y decidimos nosotros también hacer nuestro propio videojuego, contar nuestras propias historias. ¿Y qué más grande oportunidad que contarlas acá en nuestra ciudad? Con tantas historias que teníamos por decir, todo lo que teníamos que mostrar. En ese momento nosotros decidimos crear un juego que no solamente divirtiera a las personas, sino que también les enseñara, les educara sobre historia, patrimonio y sobre toda la cultura que tenemos nosotros por mostrar. Entonces tomamos el nombre de nuestra ciudad, que es Fusagasugá, y le añadimos un elemento del juego, Adventure. Y nació Fusadventure. Aparte de todos los elementos que tiene el juego, quisimos integrar a la comunidad. De esa manera, colocamos dentro del juego algunos puntos de interés comercial y turístico. Y cuando lanzamos el juego comenzaron a pasar cosas maravillosas. Muchas personas se enteraron que aquí en la región se comenzaban a desarrollar videojuegos. Otra gente comenzó a colaborar para tomar decisiones dentro del juego.
les encantaba la temática, querían probarlo, que sus niños lo jugaran. Y las personas mayores, como nuestros padres, que le decían Atari a todo, comenzaron a estar supremamente emocionadas porque hubiera un videojuego educativo. Y aún más, que enseñara sobre la cultura y la tradición de su municipio. Pero lo que más nos impactó a nosotros y lo más significativo que pasó es que dimos ese primer paso. Abrimos la puerta a una industria inmensa en nuestra región. Y de pronto el día de mañana ustedes mismos quieran contar sus historias. Ustedes quieran crear sus personajes y esos mundos para que otras personas se diviertan y ustedes puedan transmitir todo lo que tienen que decir. Y el día de hoy yo los quiero invitar para que ustedes mismos, así como me pasó a mí, permitan que los videojuegos transformen sus vidas. Muchas gracias.